un requerimiento de prisión preventiva que postula el Ministerio Público contra José Miguel Velázquez Alfaro por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, receptación agravada, en agravio de Christopher Benito Quispe Céspedes y otros. Siendo las 9:02 de la mañana del 18 de agosto del 2024, el juez a cargo del segundo juzgado de investigación preparatoria, sede de La Victoria y San Luis, deja constancia que la presente está siendo grabada a través del aplicativo Google Meet conforme a resolución administrativa que así lo autoriza. Por lo que, estando lo señalado, concedemos el uso de la palabra al señor representante del Ministerio Público a efecto de que proceda con su acreditación. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes. Quien les habla es Juan Escobar Paucar, fiscal adjunto provincial del primer despacho de la segunda Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria y San Luis, con domicilio procesal en Avenida Paseo de la República, 1491, La Victoria. Correo electrónico de despacho 1dp.2fpc.lvcl@mpfn.go.p y casilla electrónica de despacho 81.906. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, en el mismo sentido, la defensa particular del investigado, por favor. Muy buenos días, señor magistrado, señor fiscal y todos los presentes. Abel de la Cruz Armas, con registro del Colegio de Abogados del Callao 028, con casilla Sinoe 51228, con domicilio procesal en la avenida Micaela Martínez 475, segundo piso, urbanización Santa Isabel Caraballo, teléfono celular 98348256 y el correo electrónico camana1043@gmail.com. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, el señor abogado de la defensa pública, por favor. Muy buenos días, señor magistrado, señor fiscal, soy colega de la defensa particular y todos los presentes. Comparece el defensor público Julio César Aguilar Fernández, con registro 1458, Colegio de Abogados de Lima Sur, con domicilio procesal en Girón Contumaza 846, oficina 403B de Cerco de Lima, teléfono celular 931-245-081. Señor magistrado, dado que en el presente caso ha concurrido defensa particular, solicito permiso para retirarla. Bien, señor, un momento instalo la audiencia y le concedo la autorización para que se pueda retirar. Muchas gracias. Bien, se encuentra el investigado, por favor, su nombre completo, su número de DNI, señor. José Miguel Velázquez Alfaro. DNI 42 18 40 85. ¿Cuál es su domicilio actual? En la Avenida Flores, San Julio Ligancho, Paredes Isela Flores. Y en la calle, el número de su domicilio, ¿cuál es? Calle Girón, no digas. ¿Qué tienes anterior? De San Julio Ligancho. Sí, señor, ¿recuerda el número de la calle, su domicilio? No recuerda. Sí, Paredes Flores, nomás no recuerdo la calle. Bien, señor, bien. Nos remitimos a lo que ha señalado el Ministerio Público. Estando ahí, en todo caso, el señor fiscal, ¿alguna observación para iniciar la audiencia? Ninguna, señor magistrado. ¿El señor abogado defensor? Ninguna, señor magistrado. ¿El señor abogado de la defensa pública? Ninguna, señor magistrado. Bien, estando que no existen observaciones, declaramos válidamente instalada la presente audiencia y se concede pues al doctor de la defensa pública la dispensa para que pueda retirarse, dado que se encuentra el abogado defensor. Muchas gracias por su apoyo, doctor. Muchas gracias, doctor. Bien. Estando lo señalado, pues se ha declarado válidamente instalada la audiencia, por lo cual concedemos el uso de la palabra al señor fiscal a efecto de que proceda con realizar su requerimiento de prisión preventiva. Tiene 20 minutos, señor fiscal. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, este despacho fiscal formula su requerimiento de prisión preventiva contra el señor José Miguel Velázquez Alfaro por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en agravio de el señor Christopher Benito Quispe Céspedes y demás. Conforme a los siguientes fundamentos, señor magistrado. Bien, nos vamos a ir directamente a los hechos. El señor José Miguel Velázquez Alfaro tiene como posesión, o tenía como posesión, señor magistrado, el inmueblecito en Girón Sáez Peña, 141, cuarto piso, stand número 403 de La Victoria. Esto, señor magistrado, lo realizaba desde el 1 de enero del año 2024 hasta el momento de su intervención. Es así que personal policial interviniente del equipo 3 de la sección de investigaciones de Lima Centro, a consecuencia de un mega operativo policial y por acciones de fuente humana, llegaron a tener conocimiento que en la dirección antes señalada se encontraba un depósito de motores que provenían de hechos relacionados a delitos contra el patrimonio, como es hurto,
agravado, robo agravado, entre otros. Y que un sujeto conocido como Check o cara de buque, de características de tez morena, de una edad aproximadamente de 40 años, de contextura gruesa, tendría en posesión dichos bienes, por lo que se apersonaron a dicho stand. Siendo así, señor magistrado, a las 13 horas de la misma fecha, esto es de la fecha antes mencionada, al llegar al stand antes mencionado, los efectivos policiales advierten que la puerta se encontraba abierta y visualizan en el interior motores de vehículos, así como diferentes autopartes, al parecer de procedencia ilícita, motivo por el cual procedieron a la búsqueda del presunto autor, del presunto poseedor, pues, ¿no? Siendo así intervenido en uno de los pasadizos de otra galería, caminando, intentando darse a la fuga, refieren los efectivos policiales, al señor José Miguel Velázquez Alfaro, quien habría, pues no, en ese momento reconocido su apelativo como Check y cara de buque, y a la vez también en ese momento habría, pues, indicado que es el conductor del stand 403, materia del proceso, por lo que los efectivos policiales lo conducen a dicho stand. Así se realiza en el inmueble antes señalado, se realiza, pues, ¿no?, el respectivo registro del local. Siendo así, señor magistrado, se encontraron los siguientes bienes. Primero, un motor con número determinado que se encuentra en el requerimiento como número 1, perteneciente a la placa BRQ-225, que tiene requisitoria vigente por robo y que le corresponde al señor Quispe Céspedes Christopher Benito. Segundo, un monobloc del vehículo de placa de rodaje BPP-232, que se encuentra con requisitoria vigente por el delito de robo en fecha 24/7 del año 2024 y que el agraviado es el señor Marco Antonio Gaspar Yaguno Rodas. Asimismo, un monobloc perteneciente al vehículo de placa de rodaje BVH-566 con requisitoria vigente por el delito de robo con fecha 15/7/2023 que le corresponde al señor González Medina Juan Rogelio. Asimismo, un monobloc perteneciente al vehículo de placa de rodaje AZT 408 que tiene requisitoria vigente por el delito de robo. Y esto habría sucedido en fecha 9/3/2024, perteneciente al agraviado Ronnie Frank Camarena Benito. Asimismo, señor magistrado, como quinto objeto, se encontró un monobloc de placa de rodaje AFJ-270 con requisitoria vigente por robo de fecha 23/11/2023, perteneciente al señor García Zamudio Sebastián de Jesús. Como sexto autoparte, se encontró un monobloc de placa de rodaje AXF-012 por el delito de hurto con fecha 27/2023, perteneciente al señor Becerra Díaz Alcibías. Como séptimo, señor magistrado, un monobloc de placa de rodaje BVJ-262 con requisitoria vigente por el sexto juzgado civil subespecializado comercial de Lima, con fecha 30/5/2023. Como octavo, un cárter del vehículo de placa de rodaje ABWD-655 que le corresponde al agraviado Ricardo Raúl Torreblanca. Como número 9, la autoparte cárter del vehículo de placa de rodaje ALF-043, el cual está solicitado por el delito de hurto y que le corresponde al agraviado Juan Manuel Carvajal Molina. Como número 10, tenemos una tapa de motor del vehículo de placa de rodaje D4T-841, que está solicitada por el delito de hurto de vehículo y que le corresponde al agraviado Guzmán Bocángel Jorge Luis.
Como número 11, el cárter que le corresponde al vehículo de placa de rodaje C2A-153, que está solicitado por hurto de vehículo de fecha 18/1 del año 2024 y que le corresponde al agraviado Ramírez Herrera Lisset Miriam. Como número 12, señor magistrado, la autoparte cárter que le corresponde al vehículo de placa de rodaje ACD-581, que está solicitada por el delito de robo de fecha 13/11/2021 y que el agraviado es, pues no, el señor Avedaño Candia Antonio. Asimismo, señor magistrado, un cárter que está solicitado por el delito de hurto de fecha 10/1/2024 y que le corresponde al agraviado Zacarías Ramos Gustavo Joel. Asimismo, en el ambiente se encontró diversas autopartes que son, por ejemplo, un cárter de motor erradicado, un monobloc con el motor regrabado, un monobloc con el número de motor erradicado, 427 cigüeñales, 132 culatas de motor, 87 tapas de cárter, 65 tapas de distribución, 46 tapas de culata, 32 bombas de aceite, 32 cárter de aluminio, 21 monoblocks, 13 tapas de balancines, 12 cárter de culata, 7 obtuladores, 7 motores, 5 núcleos de escape, sin aún identificarse hasta ese momento, señor magistrado. En el momento de intervención, el procesado, señor magistrado, no presentó ningún documento que acredite, pues no, la procedencia legal de todos los bienes antes mencionados. Ante ello, los efectivos policiales no intervienen al procesado y lo conducen a la dependencia policial a efectos de realizar las diligencias urgentes y necesarias a efectos de esclarecer los hechos en materia del presente proceso. El hecho antes señalado, señor magistrado, se subsume en el tipo penal de receptación agravada, pues como tipo base lo apreciamos en el 194, que establece el que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito. En el presente caso, señor magistrado, el verbo es, pues, ¿no?, el de guardar. Asimismo, señor magistrado, como parte agravada del tipo penal, se señala en el último párrafo de que la pena será privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 12, si se trata de bienes provenientes de la comisión de delito, como es el de robo agravado, secuestro, extorsión, trata de personas, trabajo forzoso. En nuestro presente caso, los bienes provienen, pues no, del delito de robo agravado, porque muchos de los agraviados han perdido su vehículo a consecuencia de hechos delictivos con arma de fuego. Por otro lado, señor magistrado, respecto a los fundamentos de requerimiento de mandatos de prisión preventiva, como bien sabemos, ya se encuentra estipulado en el artículo 268 y los agregados de la casación 626-2013, por lo que pasamos a fundamentar ello. Bien, respecto a la existencia de fundados y graves elementos de convicción, señor magistrado, para acreditar este requisito se cuenta con los siguientes elementos de convicción, con una sospecha vehemente y sospecha fuerte que nos permite inferir 2 puntos. Uno, que se ha cometido un hecho delictivo y que a este hecho delictivo se le vincula al procesado, básicamente. Primero, el acta de intervención policial de fecha 15 de agosto del año 2024, en el cual los efectivos policiales narran detalladamente cómo fue la intervención, primero del local y luego también del procesado. Hechos, los mismos hechos que anteriormente señalamos, donde también se precisa las autopartes en las cuales han sido encontrados en el local. Luego, el acta de registro del local, incautación de autopartes de vehículos, que de la misma manera, señor magistrado, se aprecia en dicha acta todas las autopartes que han sido encontrados en local materia del presente proceso y que ya se mencionó en los hechos. Por lo que, señor magistrado, se encontraría, pues no acreditado que en dicho local se encontraban dichos bienes. Luego, el acta
aclaratoria sobre el lugar del acta de intervención de fecha 16 de agosto del año 2024, toda vez de que en el acta el efectivo interviniente señaló que el lugar era otro, por lo que en esta acta corrigen que el local donde habría sido en materia de incautación de todos los bienes es en Girón Sáenz Peña, 141, cuarto piso, están 403 La Victoria. Acta de visualización de un video lacrado de fecha 16 de agosto del año 2024, donde se apreciaría al procesado siendo conducido pues, ¿no? por efectivos policiales. Luego, señor magistrado, en el informe pericial de identificación de accesorios del vehículo de placa de rodaje D7B-286. De la misma manera, en la pericia de identificación del vehículo C2A-153, también AXF-012. También el informe pericial de identificación de BRQ-225, placa de rodaje. De la misma manera, el informe pericial de identificación de autopartes que correspondería al vehículo de placa de rodaje AFJ-270. También el informe pericial de identificación de autopartes que pertenecería al vehículo de placa de rodaje BVH-566. Informe pericial de identificación de accesorios de vehículos de placa de rodaje AZT-408. También el informe pericial de identificación del vehículo de placa de rodaje ALF-048. Es de todas las placas, señor fiscal, ¿correcto? Así es, señor magistrado. Bien, entonces pasemos al 31, porque son 30, creo, hasta el número 30, informe pericial de accesorios y autopartes. Pasemos al 31, por favor, para no ser reiterativos. Ya, perfecto. Hasta el 31. En el 31, señor magistrado, apreciamos la denuncia policial del señor Christopher Benito Quispe Césped, quien viene a ser uno de los agraviados, quien señala pues que ha sido víctima de delito de robo de su vehículo y que nos narra detalladamente pues no cómo habría sucedido el hecho delictivo en su agravo. De la misma manera, en el 32 apreciamos la requisitoria del vehículo del agraviado antes mencionado, del vehículo de placa rodaje BRQ 225. Asimismo, la denuncia policial del señor Marco Antonio Gaspar Rodas, quien habría sufrido el delito de robo agravado. Y en el 34, señor magistrado, apreciamos la requisitoria del antes mencionado de su vehículo, pues no, de placa de rodaje BPP 232. Asimismo, en numeral 35 encontramos el acta de denuncia verbal del señor Juan Rogelio González Medina, que de la misma manera habría sufrido el delito de robo agravado de su vehículo BVH 566. Y en número 36 apreciamos la requisitoria del vehículo antes mencionado. También en número 37 apreciamos la denuncia del señor Ronnie Fran Camarena Benito por el delito de robo de su vehículo. Y en el 38, señor magistrado, apreciamos la requisitoria del vehículo antes mencionado. En el número 39 de nuestros fundados y graves elementos de convicción, apreciamos la denuncia del señor Sebastián de Jesús García Zamudio, del vehículo de placa de rodaje AFJ 270. Y en el 40 apreciamos la requisitoria del vehículo del agraviado antes mencionado. En el 41, la denuncia del señor Alcibiades Becerra Díaz, por el delito de hurto agravado de su vehículo de placa de rodaje AXF 012. Y en el número 42 de nuestros elementos de convicción, señor magistrado, se aprecia la requisitoria del vehículo antes mencionado. En el número 43 de nuestros fundados y graves elementos de comisión, apreciamos la requisitoria del vehículo de placa de rodaje BVJ 262. En el número 44 apreciamos la denuncia del señor Juan Manuel Carvajal Molina por el delito de hurto de su vehículo de placa de rodaje ALF 048. Y en el 45 apreciamos la requisitoria del vehículo antes mencionado. De la misma manera, en el 47 apreciamos la denuncia del señor Jorge Luis Guzmán de su vehículo de placa de rodaje
D4T 841, y en el 47 apreciamos la requisitoria del vehículo antes mencionado. En el 48, señor magistrado, apreciamos la denuncia de la señora Lisette Miriam Ramírez Herrera por la presunta comisión del delito de hurto de su vehículo de placa de rodaje C2A 153, y en el 49 apreciamos la requisitoria del vehículo antes mencionado. Luego, en el 50 apreciamos la denuncia del señor Antonio Avedaño Candia por su vehículo de placa de rodaje ACD 581. Y en el 51 se aprecia la requisitoria del vehículo antes mencionado. También en el 52 se aprecia la denuncia interpuesta por el señor Gustavo Joel Zacarías Ramos por su vehículo de placa de rodaje D7B 286. Y en el número 53 se aprecia la requisitoria del vehículo antes mencionado. En el 54, señor magistrado, apreciamos la denuncia del señor Ricardo Raúl Torreblanca por su vehículo de placa de rodaje AWD 655 por el delito de hurto. Y en el 55 apreciamos la requisitoria de dicho vehículo. En el 56 apreciamos la declaración del señor Sebastián Jesús García Zamudio, el cual brindó a nivel policial, quien nos narró detalladamente cómo habría sufrido el delito de robo de su vehículo, puesto que fue a mano armada. Luego, la manifestación del señor Alcibiades Becerra Díaz, de fecha 16 de agosto del año 2024, en el número 57, en el cual nos narra detalladamente cómo habría sucedido el delito de hurto de su vehículo. Asimismo, señor magistrado, la declaración del señor Marco Antonio Gaspar Yaguño Rodas, de fecha 16 de agosto del año 2024, quien nos narra detalladamente cómo habría sufrido el delito de robo de su vehículo. 59, la declaración del señor Ronnie Frank Camarena, de fecha 16 de agosto del año 2024, quien nos narra detalladamente cómo habría sucedido el delito de robo agravado en su agravio. Luego, señor magistrado, el acta de la declaración del señor Juan Manuel Carvajal Molina, quien también de la misma manera declara cómo habría sufrido el delito contra el patrimonio en su agravio. Asimismo, el acta de declaración de la señora Katiuska Elizabeth López Rosales, de fecha 15 de julio del año 2024, quien nos narra detalladamente, señor magistrado, que de la misma manera habría sufrido nos señala textualmente el señor magistrado que en consecuencia de un mega operativo policial que se realizaba en la unidad especializada en ese sentido, al cuarto piso se dirigen la Policía Nacional del Perú y Efraín señala, observé a un sujeto de sexo masculino vestido con polera azul y que pues proceden a intervenirlo. Esta declaración, señor magistrado, es de la señorita Elizabeth López Rosales, quien es un efectivo policial y nos describe pues no cómo habría sido la intervención del procesado. De la misma manera, en el número 62 está la declaración de Efraín Daniel Enrique Carrión, quien de la misma manera nos da a conocer cómo habría sido intervenido el procesado por el delito contra el patrimonio y por qué motivos habría sido su intervención. Luego, el acta de declaración testimonial de la señora Yolanda Anaya Gutiérrez, de fecha 16 de agosto del año 2024, en la cual señala que es secretaria del área de administración y que lleva 3 años ya desde el año 2021. Señor magistrado, esta es la declaración de la secretaria de la empresa que administra el local donde fue intervenido, o bueno, donde se encontraban los bienes. Y que esta señora nos señala en su declaración que el procesado tiene posesión del local donde se encontraron los bienes, puesto que habrían hecho un contrato, primero de manera verbal, y que el señor debió haberse apersonado para que suscriba el contrato, pero no lo hizo. Pero, sin embargo, nos aclara que el señor tiene posesión desde 1 de enero
del año 2024 hasta el momento de la intervención. Luego, señor magistrado, el parte policial de fecha 16 de agosto del año 2024, en el cual se señala, pues no, que el efectivo policial se dirigió a la administración de la empresa y que fue atendido justamente por la señorita antes mencionada, la señorita Yolanda Naya Gutiérrez, y que le refirió prácticamente lo mismo, y asimismo le habrían solicitado a la encargada la información sobre el titular a cargo del local ubicado en Girón Sáenz Peña 141, Distrito de la Victoria, están 403, del mencionado centro comercial, informando que el inquilino es el señor, el hoy procesado, es el señor José Miguel Velázquez Alfaro. Luego, el oficio número 001, el número 66-2024, fecha 16 de agosto del año 2024, en la cual se precisa que, en respuesta a que se solicitó que nos informen quién es el inquilino del stand número 403 del inmueble antes mencionado, nos refieren que el inquilino es pues el señor José Miguel Velázquez Alfaro. Luego, a folio 67, se aprecia un contrato de arrendamiento provisional de fecha 1 de enero del año 2024 emitido por Inversiones Perú a favor del señor José Velázquez Alfaro. Como número 68, certificado judicial de antecedentes penales de fecha 16 de agosto del año 2024, donde el señor Jorge Miguel Velázquez Alfaro, según el cual no registra antecedentes penales. Bien, señor magistrado, con eso culminamos con nuestros fundados y graves elementos de convicción, por lo que procedemos a determinar la pena que le correspondería. No, apréndalo, que sí. Apréndalo. El que sigue, no. Sí, Sí, continúe con el siguiente presupuesto, por favor. Brevemente, señor fiscal. Ya, perfecto, señor magistrado. Toda vez que la pena es de 6 a 12, señor magistrado, realizando los tercios, realizando los tercios respectivos, advirtiendo también que el señor no tiene antecedentes penales. Este despacho fiscal está solicitando 6 años de pena privativa de libertad contra el procesado. Respecto al peligro procesal, si bien el señor ha señalado un domicilio real en Girón Helechos 485, Asociación San Hilarión, en San Juan del Lurigancho, señor magistrado, ello no basta para que se pueda determinar que tiene un arraigo de calidad, puesto que debió haber presentado algún documento que lo vincule a dicho inmueble, ya sea un contrato, un arrendamiento, etc. Puesto pues, como usted muy bien sabe, señor magistrado, todos tenemos un inmueble donde podemos radicar, pero eso no nos arraiga al mismo y que podamos, pues no, eludir la justicia, incluso saliendo del país. Bien, respecto al arraigo familiar, señor magistrado, en la carpeta fiscal no se aprecia algún documento idóneo que acredite que cuente con familiares y mucho menos que estos familiares dependan del procesado, ¿no? Asimismo, respecto al arraigo laboral, el procesado señaló que trabaja como comerciante, pero ello no viene a ser un arraigo de calidad, puesto que dicha labor no lo arraiga al país, mucho más si no se aprecia pues en la carpeta fiscal algún elemento de convicción que acredite que el señor tiene esa labor y que pues no perciba algún monto económico respecto a ello y que lo arraigue pues no al país. Respecto a la magnitud del daño causado, señor magistrado, como ya hemos mencionado, los agraviados hasta este momento son 12, que con posterioridad me imagino que vamos a seguir identificando a muchos más, puesto que las autopartes son puesto que las autopartes que se le ha encontrado, señor magistrado, en el local son 902, de los cuales se ha identificado hasta este momento estas 12 personas. Por lo que existe pues un delito con magnitud grave. Por otro lado, señor magistrado, respecto a la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, como se ha venido sosteniendo, la pena probable a imponerse será de carácter grave. Por lo tanto, se prevé que el imputado, por el temor psicológico, ¿no?, de la pena a imponer, nos hace concluir razonablemente que va a eludir la acción de la justicia y sustraerse de la actividad probatoria estando en libertad. Por lo que, en base a los fundamentos antes ya señalados, nos permite advertir un riesgo de fuga razonable, cumpliéndose con ello este requisito para la prisión preventiva. Por último, señor magistrado, respecto a la proporcionalidad de la medida, conforme a la casación
623 de Moquegua, señor magistrado, pasamos a sustentarlo. Respecto a la proporcionalidad de la medida, respecto a la idoneidad, señor magistrado, esto es si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuado con la finalidad que estamos buscando. En el presente caso, la medida de prisión preventiva es adecuada porque lo que se busca es la sujeción al procesado, ¿no?, al presente proceso, esto es evitar la continuidad del peligro procesal. Respecto a la necesidad, señor magistrado, hay que verificar si existe otro medio alternativo al adoptado por el legislador. Esto es, señor magistrado, se trata pues no de un análisis de relación medio a medio, esto es, de una comparación entre los medios. En el presente caso, si bien es cierto, la norma procesal penal prevé un catálogo de medidas cautelares, personales, de menor intensidad, como es pues no la comparecencia con restricciones, no es menos cierto también, señor magistrado, que para el caso en concreto las medidas más benignas no tienen el mismo grado de idoneidad y necesidad que la prisión preventiva, siendo que el procesado no tiene pues no arraigos, como ya mencioné, de calidad y que la pena a imponerse es gravísima. Todo ello, señor magistrado, nos hace concluir que con una medida menos gravosa puede razonablemente eludir sin dificultad la acción de la justicia. Respecto a la proporcionalidad, señor magistrado, debemos tomar en cuenta que si bien se va a afectar un derecho fundamental como es la libertad, también esto se tiene que tomar en cuenta que lo que venimos haciendo el día de hoy es administrar justicia, que también es un derecho o una potestad constitucional del Estado, por lo que la proporcionalidad se encuentra adecuado al requerimiento que este despacho fiscal está realizando. Respecto a la duración de la prisión preventiva, señor magistrado, este despacho considera que toda vez que estamos en investigación preparatoria y que recién se acaba de formalizar la presente investigación, falta la etapa intermedia y luego el juicio, estamos solicitando 9 meses de pena privativa de libertad. Por lo que, señor magistrado, solicitamos se declare fundado nuestro requerimiento de prisión preventiva contra el procesado José Miguel Velázquez Alfaro y los dos en agravio de los 12 procesados ya mencionados. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, el abogado defensor tiene el uso de la palabra por 10 minutos, por favor. Gracias, señor juez de garantías. Señor magistrado, los presupuestos para poder amparar pues una prisión preventiva están contemplados en el artículo 268 y también pues ¿no?, en el acuerdo plenario 01 del año 2019. En ese sentido hay que tomar en cuenta, señor magistrado, la sospecha fuerte que puede pues tener ¿no?, el delito y lo pueda relacionar a mi defendido. En ese sentido, señor magistrado, tengo que partir por la declaración voluntaria de mi defendido, el señor José Miguel Velázquez Alfaro. Él ha referido en su declaración voluntaria que en ningún momento él fue intervenido en el local ubicado en el Jirón Sáenz Peña 141 o 154, donde se habrían encontrado las autopartes, ¿no? Él ha dicho que él ha sido intervenido en otro lugar distinto, que es en su centro comercial, en su centro de labores, que está ubicado en el Jirón Sáenz Peña 151 en la tienda B11. Y después, ¿no?, que él es intervenido por parte de 13 efectivos policiales, ¿no?, a él lo trasladan al otro local, a otro lugar distinto, y donde se encontrarían pues las autopartes, y es ahí donde a él le atribuyen, ¿no?, la posesión de estas autopartes pues que habrían sido pues de dudosa procedencia. Sin embargo, él niega esa afirmación y por ese motivo pues él no firmó las actas de incautación, señor magistrado. Ahora, señor magistrado, nosotros, esta defensa, dentro de las investigaciones preliminares, hemos presentado un video en un formato de USB, ¿no?, que acredita y demuestra lo que mi defendido ha informado en su declaración indagatoria, señor magistrado. Y en este video, que usted lo tiene pues como un elemento de convicción número 92 que el Ministerio Público ha traído a esta audiencia, se va a poder apreciar pues que efectivamente el día 15 de agosto a las 12:12 del mediodía, el investigado José Miguel Velázquez Alfaro es intervenido en otro lugar distinto
por 13 efectivos policiales varones, ¿no? Ubicado en el primer nivel del Jirón Sáenz Peña 155, que es el centro comercial La Cochera, donde mi defendido ha indicado que él trabaja en ese lugar, donde él ha indicado que en ese lugar él es intervenido. Tenemos un elemento que acredita lo que mi defendido pues está afirmando. Por otro lado, señor magistrado, ante estos hechos que distorsionan pues la posición o la imputación concreta que está realizando el Ministerio Público, tenemos que observar, ¿no?, la investigación que se ha realizado. Y en ese sentido, señor magistrado, tenemos que partir del acta de intervención policial que usted lo tiene pues a fojas 84. En esta acta de intervención, ¿no?, se da cuenta de que a través de un medio operativo, ¿no?, se realiza la intervención al local ubicado en el Jirón Sáenz Peña 154, cuarto nivel, están 403 en La Victoria. Después se corrige, se hace una acta aclaratoria donde se cambia ya la ubicación y se indica de que no fue pues en el 154, fue en el 141, están 403. Situaciones que ya de alguna manera pues levantan ciertas suspicacias, señor magistrado. Por otro lado, si estamos hablando de un medio operativo, señor magistrado, este medio operativo que tenía que haber sido pues planificado, ¿no?, organizado, no contó pues, señor magistrado, con una filmación, no se filmó este medio operativo, ¿no? Entonces no puede pues de alguna manera, no garantiza la idoneidad y legalidad de repente de la intervención de los efectivos policiales así mi defendido. Se dice pues también, señor magistrado, en el acta de intervención que mi defendido fue intervenido en los pasadizos, tampoco no fue en el mismo estado donde se encontraba en otra parte, sino dice que él estaba transitando por los pasadizos del cuarto nivel del lugar donde se encontraron las autopartes, a 10 metros de distancia de ese lugar, que inicialmente él negó su responsabilidad, negó tener una relación con ese stand y con esas autopartes, señor magistrado. Eso es lo que indica el acta. Por otro lado, señor magistrado, de la declaración, ¿no?, testimonial de la suboficial Catiusca López Rosales, que obra pues a fojas 55 del requerimiento fiscal, ella indica que ella es conjuntamente con el suboficial Efraín Enríquez Carrión, son las dos personas que intervienen a mi defendido en los pasadizos del cuarto nivel del Jirón Sáenz Peña 154, señor magistrado. Sin embargo, en el video de la intervención policial se puede ver de que habían 3 efectivos varones, no habían 2 efectivos, una mujer y un hombre, sino eran 3 los efectivos. Entonces, esta versión también pues difiere, ¿no?, de la declaración que están dando estos efectivos policiales, por lo que pues no se puede, al presentar estas discordancia, no se va a poder pues, señor magistrado, no se podría valorar, tomar en cuenta, ¿no?, esta versión. Por otro lado, señor magistrado, el señor fiscal ha hecho referencia que ha declarado la señora Yolanda Anaya Gutiérrez, que ella es la secretaria de la empresa que ha arrendado el stand 403 a mi defendido. Sin embargo, también su declaración presenta ciertas contradicciones, señor magistrado. Ella ha indicado, ¿no?, inicialmente, en la pregunta número 4, en la respuesta a la pregunta número 4, ella dice que ella es la persona encargada de redactar los contratos y en alquilar el local, y le había alquilado a mi defendido el local, y que pues le había proporcionado sus datos. Sin embargo, él no firmó el contrato, no puso su firma. Y en la respuesta a la pregunta número 16, ella se contradice y dice que ella no celebró el contrato con él, ¿no?, que ella no es la encargada de celebrar tampoco los contratos. Entonces ya no hay una coherencia en esa declaración, señor magistrado. Por otro lado, de la copia del contrato de arrendamiento provisional que obra foja 196, que es el contrato que supuestamente la empresa le habría pues arrendado a mi defendido, ¿no?, en ese contrato, señor magistrado, no aparece el nombre del representante legal que estaría representando a la empresa arrendadora. No solamente aparece el nombre de una empresa, ¿no?, tampoco cuando firma el supuesto representante no aparece quién es el representante, a quién le podemos atribuir. Es la señorita
Yolanda Anaya Gutiérrez, la responsable, para poder ya dar fe de que el señor investigado José Miguel Velázquez Alfaro es el concesionario de ese lugar? Si su nombre no aparece en el contrato, si ella también ha dicho que no celebró finalmente el contrato con el señor, y por otro lado, ese contrato, señor magistrado, no está legalizado por un notario público. Bueno, es un acto jurídico, ¿no? Es la manifestación de la voluntad, pero sin embargo, pues, no cuenta con la firma de mi defendido ese contrato, por lo que tampoco no puede ser validado o puede ser considerado como un elemento de comisión que puede incriminar a mi defendido, señor magistrado. En ese sentido, señor magistrado, consideramos que tanto la declaración de los efectivos policiales como de la testigo Yolanda Anaya Gutiérrez, pues, no cumple los presupuestos que establece, pues, el acuerdo plenario 02 del año 2005 sobre los requisitos de sindicación de coautoría de un testigo, señor magistrado. En ese sentido, en este primer presupuesto sobre los graves y fundados elementos de comisión que se puede atribuir a mi defendido con este delito, ¿no? Consideramos de que a mi defendido, pues, le asiste, ¿no?, este principio fundamental que es el indubio pro reo, que la duda favorece al reo, señor magistrado. Por otro lado, señor magistrado, mi defendido, conforme pues obra en autos, mi defendido es una persona que no cuenta con antecedentes de ningún tipo, de investigaciones fiscales, policiales, ni penales. No tiene ninguna denuncia en sus 40 años y en sus 15 años que viene ejerciendo su actividad comercial como comerciante de autopartes. Él no tiene, solamente tiene una denuncia por haber perdido su DNI en una oportunidad, señor magistrado. Entonces no se puede, pues, sospechar que mi defendido sea una persona proclive a cometer este tipo de delitos. Por lo tanto, señor magistrado, no tenemos que considerar que lo que él ha declarado y que se guarda relación con el video que se ha ofrecido como un elemento de comisión, señor magistrado, tiene que tomarse, pues, por cierta esa declaración. Entonces, bajo ese contexto, señor magistrado, estamos probando de que no existe esa sospecha fuerte para poder considerar y tomar una decisión de privar la libertad de una persona que puede ser inocente, señor magistrado. Por otro lado, señor magistrado, con relación a la prognosis de la pena que sea superior a los 5 años, efectivamente, el delito de receptación agravada corresponde a una pena entre 6 a 8 años. El Ministerio Público ha indicado que mi defendido, al no tener antecedentes, la propuesta que él está planteando es de 6 años. Pero, señor magistrado, si en el supuesto caso mi defendido se acoge a una terminación anticipada como una salida alternativa, a él le correspondería un sexto de la pena. Y un sexto de la pena es una reducción de 1 año. Y si nosotros reducimos 6 menos 1, estaríamos en 5 años. Entonces, señor magistrado, ¿no?, estamos dentro de los años, ¿no?, que a él, pues, no correspondería fijar una prisión preventiva. Muy aparte, señor magistrado, de que él también tiene otros beneficios de reducción de pena, como una posible confesión sincera, resarcimiento del daño causado, ¿no?, y que llegaríamos, pues, menos de los 5 años, señor magistrado. Entonces, en ese sentido también, esta defensa considera de que no se cumple la prognosis de la pena que sea superior a los 5 años, señor magistrado. Sobre el peligro procesal, señor magistrado, que está relacionado con sus arraigos de mi defendido. Dentro de las investigaciones y de los recaudos que el Ministerio Público ha presentado, obra el acta de verificación domiciliaria, esta foja 106, señor magistrado, donde indica de que se ha verificado el domicilio de mi defendido, que está ubicado en el jirón Los Helechos 485, urbanización San Hilarión, San Juan del Lurigancho. Señor magistrado, aparte de existir el acta, existen unas tomas fotográficas que los mismos efectivos policiales han tomado al interior de su domicilio, donde aparece el dormitorio de mi defendido, su cama, su ropero, su ropa, ¿no? Entonces ya este documento, ¿no?, acredita que tiene un arraigo domiciliario. Ya hay diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, señor magistrado, que han indicado que para poder acreditar un arraigo domiciliario no necesariamente, pues, mi defendido tiene que tener un domicilio propio. Basta, pues, que se demuestre la habitualidad que él tenga con el lugar donde él, pues, pueda ser ubicado, señor magistrado. Hemos presentado también nosotros una declaración jurada de convivencia, que usted lo tiene en auto, señor magistrado. Hemos adjuntado la copia del DNI de la conviviente de mi defendido. Hemos adjuntado el contrato de alquiler que la propiedad
propietaria de ese inmueble celebra con mi defendido y ha indicado en una declaración también que ella vive en ese lugar con su esposa y sus 2 hijas, señor magistrado. Por otro lado, señor magistrado, con relación a la actividad comercial o el arraigo pues laboral de mi defendido, señor magistrado, hemos adjuntado, el día de ayer hemos presentado un escrito a través del cual pues hemos presentado la ficha RUT de mi defendido, que él es titular del RUT 1042 18 40 852, y en esta ficha RUT usted va a poder ver que mi defendido desde el 18 de diciembre del año 2014 él está inscrito en la SUNAT, y él, para poder desarrollar las actividades de la venta de autopartes y piezas accesorios de vehículos automotores, señor magistrado. Estamos hablando con este vehículo, con este documento, estamos acreditando que mi defendido tiene 10 años de experiencia comercializando autopartes. Y en esos 10 años de experiencia nunca ha tenido un problema de este tipo, señor magistrado. Nunca ha sido intervenido de esta forma, señor magistrado. También hemos acreditado, ¿no?, a través del contrato de arrendamiento, ¿no?, porque existe dentro de los recaudos del requerimiento fiscal a fojas 103 un acta de inspección policial que se entrevistó al señor Rubén de Anderas en el Girón Sáenz Peña 155, y este señor indicó que mi defendido es el posesionario del stamp B11 y que él posee el contrato. Y nosotros hemos cumplido con adjuntar a través de este escrito efectivamente el contrato de arrendamiento que acredita, ¿no?, que el señor Mauro Torres Anclas le ha alquilado, arrendado el local, ¿no?, a través, ubicado en el Girón Sáenz Peña 155, en otro lugar distinto, donde él fue defendido, donde él fue intervenido por los efectivos policiales y donde está el video, ¿no?, desde el enero de 2024, señor magistrado. Y este contrato está vigente y sí cuenta pues con una identificación plena del otorgante, de las partes, con su nombre, con su firma y con su huella digital, señor magistrado. También hemos adjuntado, señor magistrado, para reforzar, ¿no?, este arraigo laboral, un reporte de la central de riesgos, de una central de riesgos, ¿no? Este reporte crediticio, señor magistrado, proporciona pues un panorama de la situación financiera del investigado, muestra pues su endeudamiento y la relación con empresas financieras, ¿no?, y acredita pues de alguna manera la procedencia ilícita de su capital de trabajo y respalda su solvencia económica, señor magistrado. Entonces, señor magistrado, con esto estamos acreditando de que el capital o los fondos que utiliza mi defendido para su actividad comercial provienen pues de fuentes legales, señor magistrado, por lo que se debe considerar que mi defendido sí cumple con este presupuesto del peligro procesal. Por otro lado, en cuanto al peligro procesal, que también tiene que ver pues con el peligro de fuga o obstrucción, señor magistrado, estoy convencido, por lo que estoy fundamentando, que mi defendido es inocente en este caso. No existe esa sospecha fuerte y no existe el peligro de que mi defendido pues quiera obstruir las investigaciones o se quiera fugar, ¿no?, de este proceso. Por el contrario, tiene que probar su inocencia porque no tiene antecedentes y considero de que este no va a ser pues un motivo para que sea un primer antecedente, señor magistrado. Sobre la proporcionalidad de la medida, al no existir una sospecha fuerte, señor magistrado, ya también hay diversos pronunciamientos que está de más citar, ¿no?, estos pronunciamientos, pero en términos genéricos sabemos de que la medida restringida de prisión preventiva pues es una medida excepcional, ¿no?, de última opción, señor magistrado, cuando existen otras medidas, señor magistrado. En este caso, a él lo que le correspondería, dado que está pues como sospechoso en una investigación, es una comparecencia con restricciones. Y si usted lo amerita, inclusive puede el pago de una caución económica, señor magistrado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, en este extremo yo solicitaría de que la medida más idónea es una medida con restricciones, señor magistrado. Y en cuanto a la duración de la medida, me parece, pues, señor magistrado, que 9 meses es algo bien desproporcional, porque no se ha cumplido con este primer presupuesto que es la sospecha fuerte, señor magistrado. Muchas gracias, con lo que he concluido. Bien, señor fiscal, si tiene algo que agregar, tiene 2 minutos, señor.
Sí, señor magistrado, respecto a lo que refirió de la testigo Yolanda Anaya Gutiérrez, señor magistrado, ella es, como ya mencionó, es secretaria de la empresa que administra dicho local, y ella, señor magistrado, nos dijo de que fue la intermediaria entre la empresa y el posesionario, el procesado, y dijo que redactó el contrato. Ella redactó el contrato en su declaración, y también nos señala a la pregunta relacionado, señala, ¿no? ¿Cómo le entregó el ambiente del stand 403 a la persona de José Miguel Vázquez Alfaro para que ocupe conforme se encuentra en el contrato de arrendamiento provisional? Dijo que se le encontró vacío, se le entregó vacío. La pregunta número 2. Esto es, señor magistrado, la señora habría hecho entrega del local al procesado, el local vacío. Eso quiere decir, señor magistrado, de que si bien no existe la firma en el contrato, pero tenemos que tomar en cuenta también que existe actos jurídicos verbales. Y mucho más, señor magistrado, esta señora es una testigo de los hechos que es materia del presente proceso y nos señala que lo procesado es posesionario desde el 1 de enero del año 2024 hasta el momento de la intervención del local donde se encontraban los bienes materia del presente proceso. Por otro lado, por lo que, señor magistrado, sí, pues no se cumpliría con los fundados y graves elementos de convicción, sin perjuicio de que por errores materiales, obviamente, a veces la policía comete errores en la indicación de algunos números, que ha sido corregido en su momento y que se ha corrido traslado a la parte, puesto que, como bien sabe, el abogado tiene conocimiento de dicha corrección. Respecto a la pena, señor magistrado, si bien se realizan los textos respectivos, la pena que se le impone, que se le podría imponer al señor es de 6 a 8. Por la gravedad del hecho delictivo, esto es, por la numerosidad de los agraviados, la pena puede aplicarse tranquilamente a 7, incluso 8. Estamos hablando de 12 personas que han sido agraviadas. Por lo que si en caso se desea acoger a una terminación anticipada, como refiere, que no lo hace hasta este momento y no es su voluntad al parecer, si se le pone 6, 7 años por la cantidad de agraviados, llegaría a 6 años. Entonces no se cumpliría con la prognosis de pena menor a 5 años. Por otro lado, señor magistrado, respecto a los arraigos que señala, nos han comentado que ha presentado diversos documentos, declaraciones juradas, pero sigue siendo ello, declaraciones juradas, señor magistrado, de personas que no guardan relación con el proceso y que si bien han señalado que el señor tendría un arraigo laboral, ello no basta, señor magistrado. Como bien ya mencioné, debe haber presentado alguna boleta o algún contrato, etcétera, no simples declaraciones juradas. Por otro lado, respecto a su arraigo familiar, tampoco presentó algún documento no habría presentado algún documento que acredite que los mismos dependan del procesado. Mucho más si el abogado nos refiere que el señor no tiene recursos económicos, entonces mucho menos solventará la parte económica de sus supuestos familiares si lo refiere. Y bueno, señor magistrado, por lo que tampoco se cumpliría pues, ¿no? con los arraigos, por lo que viene siendo igual proporcional el requerimiento que hemos realizado. Muchísimas gracias, señor magistrado. Bien, si el abogado va a replicar, tiene un minuto, por favor. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, brevemente nomás. Con relación al testigo Anaya, que el señor pues, fiscal ha hecho referencia, en este caso, pues, lo que esta defensa ha tratado es de indicar de que su declaración pues, no puede ser tomada válida porque hay incoherencias en su declaración y no se ajusta pues, a lo dispuesto en el acuerdo plenario 02 del año 2005, señor magistrado. Y con relación al error del acta que está indicando el señor magistrado, sí pues este error, señor magistrado, crea ciertas dudas también de la legalidad, ¿no? Del procedimiento que realizó los efectivos policiales. Inclusive, no solamente pues, o sea, se equivocaron en el acta, pero durante el desarrollo de todas las investigaciones preliminares
no han seguido realizando las preguntas a los testigos, a los efectivos policiales, a la testigo Anaya y a mí defendido, incidiendo en la dirección del Girón Sáenz Peña 154. O sea, no corrigieron tampoco sus preguntas en ese sentido, señor magistrado. O sea, no solamente fue el error en el acta, señor magistrado, sino el error en todo el curso de investigaciones. Con relación a la pena, que el señor fiscal ha hecho referencia, que según su posición puede ser superior a los 6 años, señor magistrado, eso es un fundamento subjetivo, señor magistrado. Hay pronunciamientos, en este caso, dentro de mi experiencia he tenido casos similares y he llegado pues a unas salidas alternativas con una pena por este delito inferior inclusive a los 4 años, señor magistrado, y tengo documentación que en su momento, si hay la oportunidad, lo presentaré en la instancia que corresponda. Y con relación a los arraigos, el señor magistrado ha indicado de que no se ha acreditado pues, con un documento idóneo la relación laboral. ¿Qué más documento idóneo puedo presentar si he presentado su ficha de la SUNAT, ¿no? Donde todos los que realizamos actividades comerciales tenemos que registrarlo, ¿no? Que es la entidad donde uno pues, puede acreditar las actividades legales que uno viene realizando para poder ser fiscalizado, señor magistrado? Y con relación pues a los arraigos familiares que el señor fiscal está cuestionando, señor magistrado, en este sentido, ¿no? También es una apreciación subjetiva de exposición del señor fiscal, ¿no? En todo caso tenemos que regirnos al principio de legalidad, ¿no? Y a las diversas jurisprudencias que ya existen al respecto, señor magistrado, con lo que he concluido. Muchas gracias. Muy bien, se ha escuchado a las partes, cada uno con sus argumentos, conforme a lo que postula el Ministerio Público, esta presente prisión preventiva que justifica la realización de esta audiencia. Ahora, habiendo escuchado ya las partes, como se ha señalado precedentemente, el investigado, por favor, el señor tiene el uso de la palabra Velázquez Alfaro. Señor, tiene un par de minutos a ver si nos puede agregar algo a lo que ha dicho su defensa. Lo escucho. Soy inocente. Yo ya demostré todo. Soy inocente. No tiene nada más que agregar. Bien, ahora le quiero consultar. ¿Usted cuánto percibe mensualmente, un aproximado? De 4.000 soles. Ya. ¿Usted qué labor realiza? Vendiendo ocupante de segunda. Artefacto de segunda. De carro de segunda. ¿Usted tiene familiares? Sí. ¿Quiénes son sus familiares? Mis 2 hijas. Dos hijas. Mis 2 hijas. ¿Usted tiene esposa, perdón? Sí. ¿Tiene padre, madre? Sí. Bien. Bien, estando lo que ha señalado, entonces no va a agregar algo más a lo que ha dicho su defensa, ¿correcto? Muy bien. Bien, puede apagar el micro, por favor. Bien, atendiendo a lo que se ha señalado en esta audiencia, vamos a hacer una pausa, por favor, de 10 minutos a efecto de emitir la resolución correspondiente. Muchas gracias. Resolución número 2, 18 de agosto del 2024, vistos y oídos el presente requerimiento de prisión preventiva formulado por el señor representante del Ministerio Público contra José Miguel Velázquez Alfaro por la presunta comisión del delito de receptación agravada en agravio de Christopher Benito Quispe Céspedes y otros, y además de otras personas por identificar. Tenemos pues que la imputación concreta referida al investigado Velázquez Alfaro está concentrada pues, en los hechos que ha señalado el señor representante del Ministerio Público en esta audiencia, por lo que nos remitimos a su contenido. En cuanto a lo que son los hechos precedentes, concomitantes y posteriores, estos han sido debidamente relatados por el señor fiscal, por lo que no resulta conveniente repetirlos. Ahora, en cuanto al tipo penal que se ha hecho mención, y este es de receptación agravada, que ha sido postulado por el Ministerio Público, presuntamente habría sido cometido por el investigado. Este es el delito tipificado en el artículo 194, receptación, conforme a su texto que señala que la pena será privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 12 años, si se trata de bienes provenientes de la comisión de los delitos de robo agravado, secuestro, extorsión, trata de personas y trabajo forzoso. En esa línea, en atención a cada uno de los argumentos que ha expuesto el señor fiscal, se tiene pues que ha referido en estricto el hecho que atribuye al imputado. Y en ese sentido debemos entrar ya al tema que corresponde respecto a la prisión preventiva. En ese sentido, la medida coercitiva de prisión preventiva pues constituye la forma más gravosa de cautelar la presencia del imputado en el desarrollo de un proceso penal, por lo que su dictado se sujeta a una revisión exhaustiva de los presupuestos materiales planteados por el Ministerio Público. Es ahí donde radica su carácter netamente excepcional.
En esa línea, pues el artículo 268 del Código Procesal Penal exige la concurrencia copulativa de 3 presupuestos materiales: la existencia de fundados y graves elementos de convicción que vinculen al imputado como autor o partícipe del mismo, que la acción a imponerse sea superior a 5 años de pena privativa de la libertad, esto es prognosis de pena, que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. En ese sentido, también la casación 626-2013 en Moquegua estableció como doctrina jurisprudencial vinculante que este debate se tiene que dividir necesariamente en 5 partes, las 3 mencionadas anteriormente, y adicionalmente a ello, la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. El Acuerdo Plenario 1-2019, en su fundamento jurídico 24, también es un presupuesto imprescindible de la prisión preventiva, es el de sospecha grave y fundada. Añade en su segundo párrafo que el término sospecha debe entenderse en sentido técnico jurídico como el estado de conocimiento intermedio de diferente intensidad, a partir de datos inculpatorios obtenidos en el curso de la averiguación del delito que autorizan a dictar decisiones y practicar determinadas actuaciones. Finalmente, en el fundamento 25 señala que la verificación de esta sospecha fuerte requiere, en tanto juicio de atribución del delito imputado, el examen de las fuentes medios de investigación o de las fuentes medios de prueba. La licitud es un componente necesario del concepto de prueba, acopiados en el curso de la causa, tras cuyo análisis corresponda a concluir desde una inferencia razonable que el imputado es fundadamente sospechoso, esto es, que existe un alto grado de probabilidad de que luego va a ser condenado. En esa línea, atendiendo a lo señalado respecto a lo que es la prisión preventiva, conviene pues precisar en todo caso el inicio de lo que es sus presupuestos. En cuanto al primer presupuesto de los graves y fundados elementos de convicción postulados en este requerimiento fiscal, la casación C26-2013 en Moquegua estableció en su considerando 26 que debe acreditarse mediante datos objetivos obtenidos preliminarmente y o propiamente de investigación, que cada uno de los aspectos de la imputación tenga una probabilidad de ser cierta. Es el llamado fumus delictivi comissi, o sea, la apariencia de verosimilitud del hecho delictivo y vulneración del proceso. Es decir, específicamente se analiza a la vulneración del hecho delictuoso perpetrado por el referido imputado, teniéndose en cuenta que a esta persona le asiste el derecho a la presunción de inocencia. En su considerando 27 también hace mención que para la adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga certeza sobre la imputación, solo que existe un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos, mayor al que se obtendría al formalizar la investigación preparatoria, valiéndose de toda la información oralizada y acopiada hasta ese momento, primeros recaudos. Es decir, en el presente caso son los actos de investigación que ha realizado el Ministerio Público y que ha copiado durante este trámite de detención en donde estuvo privado de su libertad el mencionado imputado. Se precisa también que la probabilidad significa un acercamiento plausible al éxito de la acción emprendida. Por lo que en ese sentido, y a fin de que este despacho proceda al análisis de este primer presupuesto, de los fundados y graves elementos de convicción, debe analizarse también con los fundamentos de la casación penal citada precedentemente. Ahora, en cuanto a los fundados y graves elementos de convicción que ha realizado el Ministerio Público atribuyéndole dicha característica, el despacho advierte pues que estos están referidos en estricto a lo que es la presunta comisión del hecho delictivo, conforme al acta de intervención policial, las diversas actas que se realizaron, donde se verifica pues la existencia de diversos equipos, en este caso un registro de un local donde se encontró pues un motor de diversos vehículos, monobloc, entre otros que han sido debidamente realizados por el Ministerio Público, con un total de 13 objetos de esa naturaleza, así como en numeral 14 de su requerimiento hace mención a un cárter, una monobloc, cigüeñales, 87 tapas de cárter, 46 tapas de culata, entre otros objetos. Asimismo, el acta de registro local de incautación o autopartes de vehículo, en el cual se ha hecho mención también al hallazgo de dichos bienes, también acta aclaratoria, acta de visualización de USB y lacrado, informe pericial de identificación de accesorios vehiculares, informe pericial de identificación de accesorios vehiculares, informe pericial de identificación de accesorios vehiculares, entre otros documentos que dan cuenta pues de la existencia de dichos bienes, así como también informes periciales o de identificación de dichos accesorios, la versión de los presuntos agraviados en cuanto a los vehículos o a los objetos de dichos vehículos que habrían sido materia de orden de asalto y robo de vehículos. También las denuncias policiales de cada uno de los presuntos agraviados,
situación que este despacho advierte también actas de denuncia verbal, entre otros documentos que a consideración del suscrito dan cuenta en estricto de la presunta comisión del hecho delictivo, el cual se le atribuye al investigado. Ahora, estos elementos de comisión, si bien es cierto, dan cuenta de manera objetiva de una presunta comisión del hecho delictivo, solamente van hasta ese extremo. Esto es, que permiten establecer pues que existiría una vinculación del investigado con el hecho que es materia de imputación. Asimismo, debe tomarse en cuenta también que dicha defensa, que la defensa del investigado en cuanto a este extremo se refiere, referido pues que en estricto su patrocinado no tendría vinculación con el hecho delictivo, es más, este habría sido intervenido en otro local distinto al que se le atribuye, cuya dirección se le atribuye, lo cual a consideración del suscrito permitiría establecer pues que estos elementos de comisión se erigen en la sospecha o indicios reveladores en cuanto a la comisión de un delito, y que estos vinculen gravemente y con fundamento fuerte al imputado. Por lo que en ese sentido, lo que se avisora en estos extensos datos recopilados en la investigación preliminar, conforme se ha desarrollado en extenso por el señor representante del Ministerio Público, y sobre el cual la defensa ha tenido su oportunidad de exponer sus argumentos en contra, revelan para este despacho pues una implicancia delictiva grave. Este es el hecho concreto, la facilitación en todo caso para la receptación de estos bienes presuntamente en materia de hurto o de robo. Por lo que en ese sentido, pues, a consideración del suscrito, se tendría en cuenta que habría existido una presunta acción que deberá ser materia de investigación conforme a los hechos que se han expuesto. Y sobre estos elementos de comisión postulados serían fundados y graves para estimar razonablemente la presunta comisión del hecho delictivo que se le imputa y que lo vincularía como presunto autor del delito que es materia de imputación, por lo que a consideración de este despacho se ha generado un suficiente grado de sospecha grave para estimar su presunta vinculación con el delito mencionado, configurándose este primer presupuesto que exige el artículo 268 del Código Procesal Penal. Bien, entrando al segundo presupuesto, que es de la prognosis de la pena concreta, respecto a ello, la casación 626-2013 Moquegua ha establecido en su considerando 30 que la prognosis de la pena implica un análisis sobre la posible pena a imponer. Es claro que no solo se tiene que ver con la pena legal fijada, sino con una valoración transversalmente con el principio de lesividad y proporcionalidad previstos en los artículos 4 y 8 del título preliminar del Código Penal, y o de las diversas circunstancias, causa de disminución y agravación de la punición formuladas de derecho penal premial que podrían influir sobre la disminución de la pena final, que no necesariamente va a ser la máxima fijada por la ley. Es decir, debemos basarnos en circunstancias atenuantes, agravantes, y verificar si esta pena probable a imponerse a esta persona por este delito va a superar o no los 5 años de pena privativa de la libertad, y ellos conforme los artículos 45, 45A y 46 del Código Penal. En ese sentido puede advertirse si se tienen circunstancias atenuantes privilegiadas o circunstancias agravantes, o si existe una circunstancia agravante cualificada. Asimismo, los beneficios que se obtendrían, en este caso el imputado, en caso de someterse a una conclusión anticipada o una terminación anticipada. Por lo que ese es el estudio o el análisis que se debe realizar en este presupuesto. En ese sentido, del requerimiento escrito y de lo realizado por el señor fiscal, en cuanto a los argumentos también de la defensa técnica, se advierte pues que efectivamente, al seguirnos al tipo penal de receptación agravada, debe tomarse en cuenta que la pena mínima que fija es de 6 años de pena privativa de la libertad, la cual también ha sido señalada por el señor fiscal en este presupuesto. En ese sentido, pues, este despacho verifica además que el investigado no cuenta, pues, con antecedentes penales, como también lo ha referido el señor fiscal en su requerimiento realizado en esta audiencia. Dicha circunstancia permite a este despacho establecer, pues, que la prognosis de pena presuntamente señalada por el señor fiscal debe estimarse en ese rango. Más aún si, conforme lo ha señalado la defensa técnica, su patrocinado podría acogerse a dichos beneficios como terminación anticipada o conclusión anticipada, lo cual implicaría una reducción de la pena. Y dado que se trata de un extremo mínimo, conforme lo ha expuesto el señor fiscal, este despacho considera pues que no es suficiente estimar una prognosis de pena en ese sentido, dado que conforme a los artículos 45, 46 del Código Penal, el Ministerio Público no ha hecho una evaluación en cuanto a esos aspectos a fin de poder estimar que la pena pueda ser más grave o que ésta pueda aumentar en el sentido que ha señalado al exponer su requerimiento de
prisión preventiva. Por lo que en ese sentido, pues este despacho considera que no se configura el segundo presupuesto desde la prognosis de pena concreta como para estimar la validez de lo postulado por el señor fiscal en ese sentido, dado que existiría pues una posibilidad de un acuerdo de terminación anticipada, como también el descuento de un sexto por ello, lo cual haría una pena mínima, una pena menor a la que ha señalado el señor fiscal en esta audiencia. En cuanto al tercer presupuesto sobre el peligro procesal, peligro de fuga y de obstaculización, debemos señalar que para analizar este presupuesto, también tomando en cuenta la casación citada precedentemente, este es el elemento más importante de esta medida y la razón por la que se dicta, lo que ha sido reconocido por diversa jurisprudencia constitucional, teniendo en cuenta que el peligro de fuga y peligro de obstaculización probatoria, en el presente caso, la Fiscalía ha postulado la existencia de peligro de fuga y peligro de obstaculización probatoria. Por lo que en ese sentido la casación 631-2015 Arequipa señala que respecto al peligro procesal, que es el periculum in mora, es el elemento más importante para valorar en un acto de prisión preventiva. Este tiene un carácter subjetivo, pero objetivado legalmente a través de diversos criterios de carácter meramente enumerativos y por ende reconoce un margen de discrecionalidad en los jueces. También precisa que el peligro de fuga hace referencia a la probabilidad de que el imputado, en caso de permanecer en libertad, vaya a sustraerse a la acción de la justicia, evitando así ser juzgado, o bien vaya a sustraerse de la pena que se le podría imponer. Refiere además que dentro de los criterios que el juez debe tener en cuenta para determinar el peligro de fuga están vinculados al arraigo, el mismo que tiene tres dimensiones: la posesión, arraigo familiar y arraigo laboral. De presentarse estas circunstancias, desincentiva la fuga del imputado. Otro criterio relevante del peligro de fuga está relacionado a la moralidad del imputado, esto es la carencia de antecedentes. La pena podrá ser relevante, pero si no constan elementos de convicción respecto al peligrosismo procesal, no es posible dictar automáticamente una medida de coerción personal de prisión preventiva. El Ministerio Público, en su requerimiento de prisión preventiva oralizado en esta audiencia, ha hecho mención pues al peligro de fuga, esto es con arraigo de los arraigos, arraigo domiciliario, arraigo familiar y arraigo laboral. En cuanto al arraigo domiciliario, ha señalado pues que hay un domicilio en efecto señalado por el imputado, que son los helechos 485, Asociación San Hilarión, San Juan de Lurigancho, y refiere además que no basta con ello, puesto que debió presentar algún documento que acredite un arraigo a dicho inmueble, por lo que no cuenta con domicilio de calidad. En cuanto al arraigo familiar, ha señalado que no se aprecia documento idóneo que acredite que cuente con familiares y que cuente o dependan de él. También en arraigo laboral ha señalado que el procesado señaló que trabaja como comerciante, pero ello no viene a ser un arraigo de calidad, puesto que dicha labor no lo arraiga al país, mucho más si no se aprecia elementos de convicción que acrediten ello. En ese sentido, pues la defensa técnica que participa en esta audiencia ha presentado documentación que ha sido corrido traslado al Ministerio Público, donde da cuenta pues de la actividad comercial. Y además de ello, en atención a lo que ha realizado el señor fiscal en esta audiencia, este despacho advierte que de la revisión de la carpeta fiscal se advierte un acta de comprobación del domicilio real del detenido. Esto es en el cual se da cuenta, el efectivo policial da cuenta que se verifica y constata un inmueble de material noble de 3 pisos, fachada color crema, puerta color negro, material metálico, puerta metálica, entre otros aspectos, y refiere además que la persona que corrobora la dirección domiciliaria es Marisela Alaba Llovera, con DNI tal, figura en el domicilio y refiere que es la conviviente. Además de ello, hay unas tomas fotográficas del bien inmueble, como también los interiores, donde se verifica pues la existencia de un dormitorio, un ropero, y también un recibo de agua. Se verifica el DNI de la señora Alaba Llovera Marisela, también el DNI de la señorita Velázquez Alaba Estrella Jacqueline, también el de Alaba Llovera Jimena Nicola, las hijas del investigado. En ese sentido, este despacho, contrario a lo que ha señalado el Ministerio Público, advierte que sí existe documentación que da cuenta pues de este arraigo domiciliario, en atención a que se cuenta con los documentos a los cuales se ha hecho mención. O sea, existe un domicilio el cual el investigado ha señalado donde vive, y existe una constatación incluso del efectivo policial, contrario a lo que ha señalado el señor fiscal a referir que no existe documentación al respecto. Asimismo, ese arraigo domiciliario, en el sentido de que este señor viene viviendo en dicho inmueble, permite establecer este despacho que sí cuenta con dicho arraigo. El arraigo familiar se cuenta pues con una señora que menciona que es la conviviente, además de ello también los DNI de dicha persona, como también el DNI de las hijas
del referido investigado, quien en esta audiencia también ha señalado que tiene hijas que dependen de él, como también una esposa, puesto que eso implica pues la realización de sus labores comerciales para poder subsistir en ese sentido. Por lo que en esa línea, pues este despacho considera que existe un arraigo domiciliario y existe un arraigo familiar, descartándose lo señalado por el señor fiscal en esta audiencia. En cuanto al arraigo laboral, conforme se ha verificado con la documentación que ha presentado la defensa, existen actividades comerciales a las cuales se dedica el investigado, el mismo que también ha referido que es comerciante de autopartes, y que ello pues implica estimar que sí desarrolla una labor, puesto que el investigado viene realizando labores comerciales para su subsistencia, como la de él y la de su familia, dado que el señor, según lo ha referido, tiene ingresos por aproximadamente 4.000 soles mensuales. Entonces, este despacho no concuerda pues con lo señalado por el Ministerio Público, dado que se advierte que lo expuesto por el señor fiscal no tiene un análisis respecto a la documentación que se ha señalado, que se ha postulado en esta audiencia. No basta con exigir un arraigo de calidad, dado que no ha señalado de qué consta esa calidad a la cual hace mención, puesto que no se puede exigir a una persona que tenga bienes inmuebles para demostrar que sea de calidad. Dicha circunstancia no coincide con el criterio de este despacho, por lo que se descarta lo señalado por el señor fiscal, dado que su postulación o su argumento no resiste el menor análisis en estos aspectos en cuanto a lo que es el arraigo domiciliario, el arraigo familiar y el arraigo laboral. Haciendo un análisis global de lo expuesto, pues este despacho verifica que lo señalado por el señor fiscal no se respalda con la documentación o es contrario a la misma documentación que ha presentado en su carpeta fiscal, dado que existe, como se dijo precedentemente, el acta de constatación domiciliario con también con las tomas de los DNIs de los integrantes de su familia, situación que no ha sido desvirtuada por el Ministerio Público, por lo que a criterio de este despacho subsisten dichos arraigos. En cuanto al peligro de obstaculización o peligro de fuga, en este caso este despacho no encuentra pues una alta probabilidad de que el investigado pueda obstaculizar el proceso. Para empezar, el investigado no tiene un grado de jerarquía sobre las autoridades policiales como para intervenir en las investigaciones. El investigado no tiene no ha demostrado una conducta contraria a la que debe realizar todo ciudadano al someterse a las investigaciones, puesto que se advierte que ha participado activamente en las investigaciones, ha dado su versión, cuando ha sido intervenido no puso resistencia o no hubo documentación en ese sentido, por lo que en consideración de este despacho no subsiste pues tampoco un peligro de obstaculización o que se funde o que se fundamente en algún acto que haya realizado el investigado con anterioridad al momento de ser intervenido. Por lo que el peligro de obstaculización tampoco implica que, dado la pena que se pueda imponerle al referido investigado, dado que se trata de 6 años de pena privativa de la libertad, y como se señaló precedentemente, en el sentido de que este podría acogerse a una terminación anticipada, si en caso fuese el caso, este despacho no estima pues que existe el peligro de obstaculización al cual ha hecho mención el señor representante del Ministerio Público, dado que con ello se puede estimar pues para esta medida tan gravosa un argumento de esa naturaleza. Ahora, en cuanto a lo que el señor fiscal ha señalado en su requerimiento de acusación, de prisión preventiva, que la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, que esta, pues, la pena probable a imponerse será de carácter grave, por lo tanto se prevé que el imputado, por el temor psicológico de la pena a imponer, nos hace concluir razonablemente que va a eludir la acción de la justicia y sustraerse de la actividad probatoria estando en libertad. Dicha circunstancia, dicho argumento a criterio de este despacho, en modo alguno puede estimarse válido como para sostener la validez de un peligro de obstaculización, puesto que se trata de un argumento subjetivo que no se sustenta en documentación alguna como para poder asegurar que se vaya a realizar de esta manera. Máxime si el mismo investigado con su defensa están participando en esta audiencia, no se advierte un ánimo de obstaculización en esa naturaleza, por lo que se descarta también el peligro de obstaculización. Y también el hecho referido a la gravedad de la pena. En cuanto al cuarto presupuesto sobre la proporcionalidad de la medida, en cuanto a la idoneidad, exige que la prisión preventiva se aplique cuando no exista otra medida menos lesiva a la del derecho a la libertad,
que cumpla con la función de sujetar al imputado al proceso o para evitar frustración del mismo. El fin que la ley pretende con esta institución es la de mantener en apego a la principal fuente de prueba del proceso, que es el imputado. Siendo que en el caso concreto, por la naturaleza del delito y la magnitud del interés social también implicado, este despacho no considera que esta medida sea la más idónea, dado que existe una conducta del imputado en el sentido de que éste se viene participando en cuanto a las diligencias de investigación que realiza el Ministerio Público. No es idónea, no es necesaria, dado que se requiere una intervención mínima. La prisión preventiva debe justificarse objetivamente para obtener cumplimiento de los fines constitucionales que la legitiman. La necesidad de esa perspectiva entraña de un lado considerar que la prisión preventiva es excepcional. La prisión preventiva es la excepción frente a la regla general de la libertad de las personas de esperar el juicio en estado de libertad o en su caso mediante la restricción de la libertad en cualquiera de sus manifestaciones que no comporte la privación de la misma. En este caso, el señor fiscal no ha sustentado pues un argumento contundente como para establecer que esta medida tan gravosa de prisión preventiva implique privarlo de su libertad al referido investigado para que pueda permanecer sujeto al proceso. No resulta una medida necesaria, por lo que a consideración de su escrito debe desestimarse. En el mismo sentido, la proporcionalidad que en stricto sensu primero debe verificar la aceptación de la idoneidad y necesidad que obliga a que la medida considerada suficiente para el fin perseguido no suponga un tratamiento excesivo en relación no ya con el riesgo para el proceso, sino con el interés que justifica teleológicamente. Por lo que en el caso concreto, pues, no se trata de establecer así de manera sencilla o simple una medida de esta naturaleza. Por lo que al haberse desvirtuado la idoneidad y la necesidad, tampoco se debe estimar la proporcionalidad de esta medida. Sobre la duración de la medida, y habiéndose señalado lo anteriormente, entramos al quinto presupuesto, que es la duración de la medida. El Ministerio Público ha sostenido que el plazo es de 9 meses para su imposición. Sin embargo, no ha referido en qué sustenta ese largo plazo, el máximo plazo de la prisión preventiva, dado que no ha señalado qué diligencias, qué actividades que implique necesariamente tener al investigado en prisión para que puedan ser desarrollados. ¿Cuáles son las que debe realizar? No mencionó a ninguna de ellas, y más bien del contenido de su requerimiento de prisión preventiva señala que el plazo solicitado para la prisión preventiva de 9 meses para el desarrollo del proceso inmediato y asegurar la presencia de los procesados, incluso habla en plural, en juicio oral, así como también para garantizar la ejecución de una probable sentencia. Por ello es razonable el plazo solicitado. Es un párrafo de 4 líneas que solamente señala ello y señala incluso la norma, pero no sustenta cuáles son las diligencias, cuáles son las actividades que necesariamente exigen que el imputado tenga que estar en prisión para que estas puedan ser realizadas. En ese sentido, este despacho no encuentra un sustento contundente como para poder estimar siquiera la duración de esta prisión preventiva por 9 meses, como lo está estableciendo en esta audiencia. En ese sentido, pues, este plazo no resulta idóneo, no es proporcional, no es una duración que se justifique en realización de diligencias, no han sido señaladas tanto en su requerimiento escrito, ni tampoco realizadas en audiencia, por lo que debe descartarse de plano este quinto presupuesto. En atención a lo señalado y en consecuencia pues a las consideraciones establecidas conforme al 268, 269 y 270 del Código Procesal Penal vigente, así como la jurisprudencia señalada en la casación 626 de 2013 en Moquegua y las demás señaladas precedentemente, este despacho declara infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público contra el investigado José Miguel Velázquez Alfaro, por la presunta comisión del delito de receptación agravada en agravio de las personas señaladas precedentemente y demás por identificar. Por lo que en consecuencia se le impone la comparecencia con restricciones, siendo esto una medida proporcional al hecho que es materia de imputación. Y se le imponen pues las siguientes reglas de conducta. La obligación de no ausentarse de su domicilio donde reside sin previa autorización de este órgano jurisdiccional, así como comunicar en caso del cambio de domicilio a efecto de que sea aprobado por este despacho y verificado también por el señor representante del Ministerio Público.
concurrir de manera mensual a la Oficina de Control Biométrico de esta Corte a fin de justificar y registrar su firma y dar cuenta de sus actividades, la cual se deberá hacer de manera virtual, debiendo tomar contacto con el especialista de causa para generar dicho registro correspondiente. Este debe ser realizado cada 60 días. Debe presentarse ante la autoridad judicial, como también la autoridad fiscal, cada vez que sea requerido. La prohibición de acercamiento, comunicarse con las partes agraviadas que han sido identificadas en esta causa. Abstenerse también de realizar cualquier acto que constituya delito. Le impongo la caución de 2.000 soles, que deberá pagar dentro de 30 días de haber sido notificado con esta resolución, salvo que demuestre la imposibilidad de realizar dicho pago. Dispongo que la comparecencia con restricciones que le estoy imponiendo en este momento sea por todo el plazo que dure el presente proceso. Asimismo, dispongo la inmediata libertad del imputado siempre y cuando no exista alguna medida en su contra de prisión preventiva o de prisión preventiva o requisitoria vigente en su contra. Mando que, consentida que sea la presente resolución, se emitan los oficios correspondientes para su ejecución. Estando ahí, en todo caso, es lo que se dispone de este despacho. Se ha declarado infundada la prisión preventiva en atención a los argumentos precedentemente señalados. Señor fiscal, ¿está conforme con lo resuelto? Lo reservamos, señor magistrado. Bien, se deja constancia que el Ministerio Público ha señalado que se reserva la imposición respecto a lo señalado por este despacho. El señor abogado defensor de la parte imputada. Conforme, señor magistrado. Muy bien, estando en la conformidad señalada, dispongo que se dé cumplimiento de lo ordenado en el más breve plazo. Eso sería todo. Muchas gracias, señores. Buenos días.